Hermanos y hermanas, tengan todos muy buenas tardes, muy buenas noches. Un placer volver a verlos. Otra vez de la cocina con dos preguntitas. Una de ellas va a ser una pregunta que quizás muchos de nosotros nos hemos hecho muchas veces antes. ¿Por qué sufrimos? Y la otra preguntita es, ¿cómo podemos hacer o qué podemos hacer para aliviar un poquito eso que se llama sufrimiento? Esta noche vamos a charlar un ratito entre hermanos, entre hermanas, y vamos a hablar del secreto para sufrir menos, el poder de aceptar. Sufrimos muchas veces, hermanos y hermanos, porque nuestras expectativas no coinciden con la realidad. Y ya ahí les di parte del secreto. Esperamos que algo o alguien sea de entera forma, haciendo en cierto sentido las cosas que nosotros queremos que dijeran y que hicieran. O que la vida, los eventos, las situaciones fueran de esta manera o de esta manera. O que la vida siguiera un camino que fuera el camino que nosotros imaginamos. Y cuando eso no sucede, cuando eso no pasa, sentimos dolor, decepción, frustración, amargura y otras cosas negativas. Pero para estar un poquito más tranquilos ya al empezar, vamos a mirar un poquito la Biblia y nos vamos a dar cuenta que hubieron grandes hombres de Dios que le ha sucedido algo parecido a lo que yo estoy hablando. Y uno de ellos es Jonás. Todos lo conocemos porque es aquel muchachito que pasó un tiempo de hotel adentro de la barriguita de una ballena. Y todos conocen la historia. En Jonás 4:1 dice algo que nos tiene que llamar la atención. Dice, mas Jonás se enojó en extremo, quiere decir bastante fuerte, nada más ni nada menos que contra Dios. ¿Y por qué sucedió eso? Eso sucedió porque él tenía la expectativa de ir a cierto lugar a llevar la palabra de Dios y Dios le ordenó que fuera a otro lugar. Quiere decir que las expectativas de Jonás se vieron derrumbadas por algo que se llama realidad. Él tenía sus ilusiones, sus deseos, pero apareció la realidad. Lo que él quería que fuera no fue y lo que él no quería que fuera fue. Entonces, Jonás terminó, como dice en Jonás 4:1, con mucho enojo y con mucha falta de paz, que es lo más importante. Pero aparte podemos ver un caso mayor que el de Jonás, y es el de Jesucristo él mismo. En Isaías 53:3 nos dice que Jesucristo fue un hombre experimentado en sufrimientos. Lo que quiere decir con esto, que él era 100% divino, 100% hombre, pero en aquel momento era hombre total y había experimentado muchos sufrimientos. Pero ha llegado un momento en la vida de Jesucristo, en aquellos momentos, que tuvo que ir al jardín. Y en el jardín ustedes saben la penumbra y la tristeza que pasó, porque tenía que ir de allí a la cruz. Él en cierta forma no estaba muy contento de ir a la cruz y le pidió al Padre si pudiera ser posible que evitara ir a la cruz. Pero llegó a la conclusión que la obediencia y la dependencia es más grande que todos los deseos personales. Y finalmente aceptó, y esta es la palabra clave, aceptó
la voluntad del Padre y dejó las expectativas de él de costado y fue donde tenía que ir, que era la realidad, y allí triunfó sobre todas las cosas en el universo. No siempre es lo que la vida nos da lo que realmente nos duele. No son realmente las reacciones negativas de mucha gente, no son realmente las situaciones malas que nos suceden en la vida lo que nos hacen sufrir. Lo que nos hace sufrir realmente es la diferencia entre lo que esperamos y lo que ocurre o ocurrió. Cuando aprendemos a aceptar, y esa es la clave de este mensaje, aceptar la vida tal como viene y tal como es, sin dejar por lógico de soñar, de tener aspiraciones, de tener planes, no estoy hablando absolutamente de eso, pero cuando aprendemos a aceptar la vida tal como es, el sufrimiento, hermanos y hermanos, por experiencia se lo estoy diciendo, empieza a disminuir. Vamos a hacer una pequeña metáfora. Imagínense que estamos tratando de ver, apreciar y deliciarnos en una caída del sol que es un atardecer. Nosotros esperamos que el cielo esté perfecto y que llegue un momento que se ponga naranjita, púrpura, con esos colores maravillosos del atardecer, pero de pronto nos damos cuenta que el día está nublado y al estar nublado, la ilusión y la expectativa que teníamos de ver un hermoso atardecer se evanece y nos queda nada más que la realidad, que son unas nubes que cubren el sol. La expectativa se ha ido. Pero si nosotros soltamos la expectativa que teníamos y si simplemente observamos lo que hay enfrente de nosotros en vez del atardecer, podremos empezar a notar, a observar tranquilamente que hay nubes que tienen tono suave, que se van deslizando suavemente como un ballet sobre el cielo. Podemos sentir que el aire está fresco y hermoso. Podemos inclusive apreciar una calma y posiblemente hay pajaritos que están volando de árbol en árbol porque el día está nublado. Entonces, ya no tenemos sufrimiento, porque estamos aceptando y viviendo en el presente y estamos simplemente viendo y mirando las cosas que realmente están alrededor y que son la realidad. El sufrimiento, hermano, aparece cuando peleamos contra lo que es. Fíjense qué paradójico. Peleamos con lo que es. Nosotros teníamos una perspectiva que no fuera, pero la realidad nos muestra que es. Y nosotros peleamos contra eso porque hubiéramos querido lo otro. La paz llega entonces cuando dejamos de exigir que la vida sea distinta. Todos tenemos una idea de cómo quisiéramos que la vida fuera. Todos quisiéramos que la vida fuera así, 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 así. Pero lamentablemente la vida es continuamente un cambio. Inclusive un filósofo que dijo algo, lo único que nunca cambia en la vida es el cambio. Así que nosotros no podemos tener una expectativa que tenga una garantía, porque la vida, el universo, es un mundo de continuo cambio, donde lo que nosotros pensamos, idealizamos,
por circunstancias especiales no sucede y entran las desilusiones que son la causa del sufrimiento. Pero sobre todas las cosas, hermanos y hermanos, nos tenemos que recordar que en el mundo y el reino de Dios nada pasa por nada, sino todo lo que sucede desde la historia de Job a la historia de David, sucede porque Dios permite que sucede. Así que esa desilusión que tenemos porque las expectativas no son cumplidas y en contrario encontramos que existe una realidad que no nos gusta pero existe, es porque Dios permitió esa realidad. Y en cierta forma, cuando estamos resistiendo y peleando contra esa realidad que es, estamos en cierta forma peleando con Dios. Y yo no creo que sea muy conveniente el pelear con Dios. El sufrimiento, hermanos y hermanos, es una experiencia emocional y mental que nos trae dolor, que nos trae pérdida, que nos trae frustración, que nos trae resentimiento, enojo, ira. Y la raíz, si nos ponemos a pensar, del sufrimiento está muchas veces en la resistencia a la realidad. Cuando nosotros resistimos algo que realmente sucede, es cuando nosotros empezamos a sufrir. Nosotros, por ejemplo, tenemos todos, porque hasta los niños tienen recuerdos que no son muy lindos del pasado. Y cuando nosotros inclusive que estamos llenos de heridas emocionales del pasado, todo hemos sufrido, empezamos en la mente y en los recuerdos a resistir, a pensar, a pelear, con recuerdos de cosas feas y malas que nos pasaron en el pasado. Nosotros estamos negando la realidad, porque lo que pasó, pasó. Y lo que pasó sucedió realmente. Y nosotros seguimos aferrados al pensamiento de que si hubiera sido así, que si hubiera sido así. No, sucedió y tenemos que aceptarlo. Hay un amigo mío que estuvo 25 años casado y de pronto la esposa se apareció un día y le ofreció el divorcio y desapareció. Lógicamente no dije una palabra, lo escuché y me dice que él nunca podría imaginar que las expectativas de él hubieran sido quebradas, porque sus expectativas eran que él pudiera estar hasta el final con su esposa. Pero su esposa representa la realidad. No importa por qué sucedió, pero sucedió. Y eso es una realidad. Y él sigue sufriendo lamentablemente por algo que es realidad, porque sus expectativas no fueron cumplidas. Y allí nació el sufrimiento. Si fuera capaz de aceptar la realidad de que la esposa era una mujer que tenía su propio carácter, sus propios pensamientos, sus propias ideas, y tomó una decisión unánime y lógicamente se apartó, quizás su sufrimiento hubiera sido menor porque hubiera aceptado una realidad. Esperamos que la vida, las personas o las situaciones sean de una forma determinada siempre. Aunque seamos o nos quieramos creer angelitos, siempre estamos pensando que las cosas o la gente tendrían que ser de una forma determinada, inclusive gente que pensamos que están cerca o están lejanas. Inclusive las situaciones, y acá viene lo importante. A veces pensamos que el enfermo que está en el hospital, que es un familiar querido, se tiene que salvar porque oramos de rodillas con lágrimas, pero de pronto Dios tiene otro plan.
y de pronto a las 12 de la noche aparece una noticia de que esa persona ha muerto. Bueno, las expectativas nuestras eran que se salvara y se sanara, pero Dios no quiso eso y quiso algo diferente. El aceptar de que eso ha sucedido, porque es parte de la vida, quizás pueda hacer que nuestro sufrimiento sea un poquito mejor. Y el comprender de que realmente el único que está en control en el universo es Dios y que Él es el que permite que las cosas sucedan. Y aceptar que así es como trabaja el universo, quizás pueda traernos un poco de alivio a nuestro sufrimiento. Aceptar, aceptar la realidad en vez de pelear contra la realidad. Sin embargo, hermanos y hermanas, el sufrimiento que realmente parece algo tan feo, tan malo, y que nos puede proporcionar dolor si no lo sabemos manejar con aceptación, puede ser un buen maestro disfrazado, un maestro que nos va a invitar con mucha calidad a mirarnos hacia adentro, hacer un autorrespectivo estudio de nosotros mismos, empezar a mirar no solamente las cosas lindas que tenemos, pero hay muchas sombras, muchas cosas feas que todavía hay dentro de nosotros, aunque seamos muy cristianos. Quizás es un maestro disfrazado que nos invita a aceptar la vida, entendiendo que la vida es una entidad totalmente cambiante, temporal, que está continuamente como una dinámica movediza. Quizás es un maestro que viene a decirnos que en vez de luchar contra la realidad, lo mejor es ser amigo de la realidad y entender que las cosas suceden porque Dios las permite. Entonces, ya no huimos del dolor, sino que lo reconocemos como parte del crecimiento humano. Lo voy a repetir, hermanos y hermanas, porque esto es importante. Cuando nosotros estamos resistiendo la realidad de esos 2, 3, 4, 5 hijos que tenemos, que queremos que sean así, 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 que hablen así, que se comporten así, y lamentablemente los niños ya son adolescentes quizás y no se comportan así y hacen sus propias cosas. Entonces aquí están las expectativas nuestras que tenemos de nuestros hijos y acá está la realidad de lo que los hijos hacen. Y si nosotros somos capaces de reconocer que la realidad que ellos están haciendo es la que nosotros tenemos que aceptar, nosotros no vamos a tener ese sufrimiento de resistir y luchar en contra de lo que no queremos que hagan o que digan. En una esencia, sufrimos por no aceptar lo que es. Se los vuelvo a decir otra vez, porque esto es muy importante. Cada vez que se vayan a encontrar con una situación en la cual no es tan fácil o tan suave como muchas veces suelen ser ciertas situaciones con personas o situaciones, sino que es algo más grave. Hagan un esfuerzo que por más triste, por más grave, así sea una muerte, un accidente, una tragedia, hagan un esfuerzo en entender que hay que aceptar lo que pasó y entonces comprender, porque la aceptación y la comprensión van juntas,
Y entonces podemos entender que Dios, estando en control, ha permitido que ciertas cosas que no son agradables quizás para nosotros y tristes, han sucedido por una razón que en este momento no entendemos porque tenemos una mente finita, pero que un día Dios nos la va a revelar y vamos a entender. Siempre les digo que conocemos el pasado y el presente, y Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Nosotros vemos la tragedia y lo horrible del momento, pero Dios ve un poco más adelante y quizás aquello que fue una tragedia, una crisis, algo horrible, más adelante Dios nos va a mostrar que fue algo para nuestro bien o para nuestro crecimiento, ya que por oro, por fuego, el oro es refinado. Nunca se olviden de eso. Nosotros no vamos a crecer en la suavidad de un chocolate, de un poema, de una mariposa. Vamos a crecer en lo duro de esta vida. Entonces vamos a aceptar la realidad para sufrir un poco menos. Evitar el sufrimiento completamente es imposible, hermanos y hermanas. Yo estudié un poco los químicos y los movimientos neurológicos del cerebro. Y hay neurones que están llamados a tener cierta clase de empatía humana en la cual es difícil que veamos un caso triste, grave, doloroso en otra persona y nosotros nos sientamos una reacción un poquito sufriente. Pero eso no quita de que nosotros podamos sentir menos sufrimiento con la palabra aceptación y por no resistir lo que realmente sucede. Hay 4 puntos que quizás son importantes y con esto terminamos. Una de las cosas para no sufrir tanto el sufrimiento es aceptar la realidad tal como es. La mayor parte del sufrimiento viene de resistir lo que ya ocurrió. Piensen acerca de eso. La segunda parte es que hay que soltar las expectativas, esas expectativas que tenemos con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, con el amor, en el trabajo, en la escuela. Hay que soltar las expectativas y vivir el día por día, como dijo Jesucristo en Mateo, no te preocupes por mañana porque mañana traerá su propio peso y trata de disfrutar el presente y deja las expectativas. Vive la vida tranquilamente, adaptándote a cada circunstancia. Espera que las personas o la vida sea de cierta forma, que sea como sea, sin crear expectativas. Cuando menos esperas, más puedes agradecer y apreciar lo que es. Eso es importante. Cuando menos expectativas tengas de algo, de una persona, de un evento o de una situación, más vas a poder agradecer y apreciar lo que realmente es la realidad. Y apreciar y agradecer es parte de gratitud. Y la gratitud es la llave del cielo. En el número 3, vive el presente. Vive el presente con todo tu corazón porque la vida, y si nosotros
ponemos la Biblia toda junta y tratamos de sacar una conclusión respecto a esto, nos vamos a dar cuenta que la Biblia en todo momento nos dice vivir el presente, el presente, el presente. La mente sufre cuando revive el pasado y cuando le teme a lo desconocido del futuro. Pero acá hay una pequeña trampita, que si nosotros seguimos atados al pasado, que si nosotros seguimos pensando en lo que fue, en lo que pasó y buscándole una solución a algo que ya no tiene solución porque fue una realidad, entonces nos va a afectar en nosotros poder construir un futuro. Por eso Pablo dijo, lo único que sé es que quiero dejar todo lo del pasado y mirar solo hacia las cosas que están adelante. Acuérdense de esos versos de Pablo. El momento presente casi siempre es más liviano de lo que muchos imaginamos. Y cuarto y último, hay que cultivar gratitud y comprensión. Por más triste, por más horrible que sea la situación del sufrimiento, vamos a tener gratitud. Y ustedes saben uno de los misterios por qué la gente sufre y vive miserable, porque en vez de dar gracia por lo que tienen, están siempre pensando en lo que no tienen y quieren. Una persona humilde que tiene poco es muy feliz si le da gracia por lo poco que tiene, por su cama, por su techo, por su comidita, por sus zapatos. Y lamentablemente están los otros que tienen mucho, 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 mucho. Y nunca están contentos porque siempre quieren más y más y más. Y la paz nunca la pueden conseguir. Agradecer transforma la mirada. En lugar de enfocarte en lo que te falta, vas a apreciar y dar gracias por lo que tenés. Sufrimos cuando nos aterramos a cómo querer que la vida sea y no aceptamos como realmente es. Voy a repetir, la forma que sufrimos, hermanos y hermanas, es la mayoría de las veces cuando nos aferramos a que las cosas y la gente sean como nosotros queremos que sean y resistimos y no aceptamos como realmente son. La clave prácticamente para evitar el sufrimiento está en tres palabras: aceptar, soltar, confiar. ¿Aceptar qué? Aceptar lo que no podemos cambiar. Soltar las expectativas que nos atan y confiar en Dios, quien es el que tiene un propósito para ti si es que tú confías en Él. Cuando dejamos de resistir y aprendemos a vivir en el presente, nosotros vamos a encontrar paz. Y mi pregunta final, como siempre, una pregunta, es esta. ¿Qué pasaría en tu vida si en lugar de resistirte a lo que Dios permite, aprendieras a confiar y aceptar más su voluntad con más paz?
Hermanos y hermanas, que tengan un día maravilloso, que Dios realmente los bendiga inmensamente. Si alguna de estas humildes palabras de este humilde siervo ha llegado a su corazón, estoy contento y les pido que por favor puedan compartir estas palabras con otras personas que quizás en alguna de esas las necesitan, y es importante porque así pueden llegar a la cruz de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Amén.